Hola, soy Mariana y soy abogada especialista en todo lo que es derecho de la propiedad y de los inmuebles. Y hoy quiero hablar, querido Gil, de un tema, bueno, más bien ha habido muchos temas sobre lo que le acaba de pasar a un matrimonio, sobre una propiedad que tienen en el centro histórico de la Ciudad de México y que hay, digo, muchas personas que están teniendo temas de expropiación. Hola, yo soy Gil Barrera y soy invitado de Mariana. Hijo, que es un gran honor tener un invitado como estos. Y no se dan todos los días, ¿eh? El tema de las expropiaciones, de la vivienda, siempre es un conflicto muy grave y la gente no lo percibe. La gente se clava en otro rollo y piensa que es algo que puede ser pasajero. Las grandes tradiciones entre familias se dan justamente por casas. Claro, por herencias, por obviamente todo lo que son temas pues de la propiedad, ¿no? Y que lo tenemos con la ley como lo que es el derecho patrimonial. Y quiero decirte que hay muchísima desconocimiento sobre la ley del tema de los inmuebles, Gil. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a ver, mi familia hereda una propiedad de una abuela y luego una tía se queda con ella. ¿Quién es la dueña o cómo es? ¿No era de mi abuela o cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Qué se necesita para primero acreditar una propiedad y decir, esta propiedad es tuya? Bueno, mira, hay varias formas, ¿no? De poder adquirir una propiedad o que puedas tú de ostentarla como tuya, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que en la pregunta que me dices que de una herencia, pues realmente tiene que estar en el testamento. Se tiene que llevar bien el juicio testamentario. Tiene que haber, obviamente, la voluntad de las partes, de que diga, literal, por decir el ejemplo a tu abuela, ¿no? Que te diga, la casa ubicada en la calle tal, por ejemplo, Montecito, número 20, se la heredo a Gilberto Barrera. Así, tal cual, tiene que ser su voluntad y que tú ya después, obviamente, con todo el trámite testamentario, tú te la puedas adjudicar y tú ya eleves la escritura pública a tu nombre. Pero a ver, si esto pasa en Iztapalapa, ¿no? Con una familia normal que no tiene lana, ¿qué tiene que hacer? ¿Hay forma de que pueda...? Porque hacer escrituras que cuesta un billete. Los impuestos, los pagos de notario, todos los trámites, son muy elevados los precios. En eso sí tienes toda la razón, Gil, pero pues lo único que les queda es, digo, a veces también te quiero decir algo muy importante a esta pregunta que haces que me gustó. También los montos de una propiedad que se encuentra en Iztapalapa no es el monto de una propiedad, por ejemplo, que se puede encontrar en Las Lomas o en Polanco. Entonces, por ende, el valor de la propiedad tiene mucho menor costo y tiene un mucho menor tema de pago de impuestos. Y aquí sí entra, por decirte, lo que se llaman jornadas notariales. Cuando el inmueble no es arriba aproximadamente de 700,000, 800,000 pesos, tú puedes, la familia o los que son los interesados pueden entrar a una jornada notarial y en la jornada notarial te ponen nada más lo que es un tabulador que te cobra el notario y no te cobran los altos honorarios y además también entras en un tema donde te evaden mucho el pago del impuesto sobre la renta o el de adquisición de inmuebles. Es en esa parte. O sea, las señoras, por ejemplo, cuando lo anuncian en las alcaldías, va a haber jornada notarial tales meses, así ¿no? Así es. Que es en el mes de septiembre, por regla general. Sí, el mes del testamento y del notario. Del testamento y del notario, así es. Esa es la mejor oportunidad para que la gente vaya y se... Claro, porque muchas personas, y hay mucho tema, quiero decirte, de que hay mucha vivienda irregular en México, bueno, sobre todo en la Ciudad de México. Ahorita voy a hablar obviamente en el país, pero por hablar de la entidad en la que radicamos, ¿no? Hay muchísima un tema de irregularidad y entonces esto lo hace precisamente el gobierno para que la gente pueda llevar a cabo y tener su escritura pública, porque la mayoría están en contratos privados, Gil. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué es un contrato privado? Cuando se van pasando nada más de mano en mano de la venta en un contrato privado de compraventa. ¿Sabes qué? No tengo para la escritura, pero te vendo mi propiedad. Yo tengo el contrato privado de compraventa que me lo vendió, por decir, X persona, pero pues no escrituré porque no tuve los recursos. Entonces, ¿sabes qué? Te lo vendo en contrato privado. ¿Y eso se puede? Sí, claro. Pero a ver, o sea, el compadre te tiene una casa que me está vendiendo en
X cantidad. 800,000 pesos, ¿no? 1,000,000 pesos, por decirlo. 1,000,000 de pesos y dijo, no, pues no le voy a meter lo de la escrituración. ¿Cuánto cuesta una escrituración? La de, por ejemplo, la que tú comentas, de 800,000 pesos, esa puede entrar en lo que es por el tabulador, en lo que es la jornada notarial y te está cobrando el notario aproximadamente 10,000 pesos. Ah, ok. O sea, no es mucho. Claro, hay un tope monto. Si tú hablas de una propiedad de 1,000,000 de pesos o arriba, el notario te cobra el 5% del valor de la propiedad. O sea, si es una casa de 1,000,000 de pesos, te cobra 50,000 pesos. 50 más o menos, sí. Más Es o el menos. 5%. Ajá. Y ahí van incluidos, obviamente, gastos de lo que es el certificado de libertad de gravamen que tiene que pedir al registro público de la propiedad. ¿Eso qué es? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Pues que no sé. No, me encantó. Les digo que qué invitado, ¿verdad? Un hombre además espectacular, brillante. Fíjate que hay muchísimo desconocimiento de lo que es el Instituto del Registro Público de la Propiedad y Comercio. Es la dependencia de gobierno, Gil, que regula todos los inmuebles que se encuentran en la Ciudad de México. Ok. O sea, tienen por decir decirlo así como se maneja, es el que les da la vida jurídica, porque el inmueble existe físicamente, pero la vida jurídica... Como su acta de nacimiento. Haz de cuenta, los efectos hacia terceros, exacto, lo dijiste, me encantó porque me lo voy a adjudicar. Tengo que aprender también del teacher, del maestro aquí, claro. Es el acta de nacimiento de un inmueble, de cualquiera. Entonces tú ahí puedes acudir, es obviamente público, se dice que son efectos hacia terceros, porque cualquier persona puede ir a preguntar de X propiedad, de la que sea, de a nombre de quién está, cuál es toda la vida que ha llevado jurídica o los traslativos de dominio a esa propiedad. Si lo han vendido. Si lo han vendido, si está embargado, si se encuentra una anotación preventiva de alguna demanda, si tiene juicios. Es maravilloso. Por ejemplo, ahorita lo estaba yo platicando en un foro, que ya los contratos de arrendamiento, Gil, en la nueva ley que ya está en una de las reformas que van a publicar por ahí del mes de septiembre, es los contratos de arrendamiento que ya van a tener que estar inscritos, por decirlo, registrados ante el Registro Público de la Propiedad. O sea, en el acta de nacimiento, que se llama folio real en el Registro Público de la Propiedad, sí, ya van a tener que estar registrados yo le renté por 5 años a Gil Barrera. Ok. En tanta cantidad del contrato de arrendamiento y ahí ya va a quedar la anotación. ¿Para qué? Para que haya más certeza jurídica de los actos. Claro, o sea, si tú llegas a un lugar que te acabas de mudar, entonces necesitas hacer un contrato de arrendamiento, claro. Pero eso también le da como pues sus garantías al arrendatario. Claro, seguridad tanto al arrendador como al arrendatario, ¿no? Sí. Y también va a quedar por ley que no se va a poder subir la renta anual arriba de la inflación. ¿Eso cómo es? O sea, por ejemplo, si la inflación es del 2%... Es lo que más y tú pagas 10,000 pesos de... Por eso nada más vas a poder subir anualmente el 2%, lo que corresponde a la inflación. Porque actualmente los usos y costumbres, Gil, que se manejan día a día, pues te cobran arriba del 10% anual. Eso es un montón. La verdad que sí, son cobros abusivos y excesivos, ¿no? Entonces ya la ley que va a haber obviamente, reforma al Código Civil y a la Ley de la Vivienda, que me pareció muy interesante este proyecto de esta reforma, es de que anualmente ya no te van a poder subir la renta arriba de lo que sea la inflación en ese año. Y es maravilloso. Ahorita, por ejemplo, la inflación está en un 5%. Sí, oye, esa es... Entonces está padre porque a lo mejor a los que viven de ese negocio, pues no les va a convenir mucho, pero al que va y que renta, pues sí dice, híjole. Pero habla de una regulación, Mariana, o sea, es poner orden a algo que... Es poner nada más, ¿no? Orden. Sí. Es poner orden para que exactamente, es más, el propio arrendador va a tener muchísimo más garantías, porque decir, a ver, no, yo celebré mi contrato, aquí lo tengo, estaré inscrito, y se van a evitar muchos fraudes, de verdad, muchos fraudes, muchos temas también de corrupción, y va a haber lo que llamamos certeza jurídica para la sociedad. O sea, a ver, vámonos por partes, empezando. El primer punto es, si tú tienes una propiedad, tienes que regularizarla. Así es. ¿Cómo la regularizas? Con estas jornadas notariales. Notariales, así es correcto. Escriturando, ¿no? Escriturando, y que estas jornadas notariales se hacen una vez al año
y ahí puedes tú acudir. Hasta cierto monto. Hasta cierto monto. Si la propiedad es de 2 millones de pesos, como puede costar un departamento en una zona... clase media, por decirlo así, exactamente, ¿no? Ahí tienes que considerar que la escrituración te va a costar, ¿qué porcentaje? Te cobra el 5%. Eso te lo cobra el notario. El notario. Ajá, el notario. Entonces uno tiene que ir con el notario y le dice, oiga, yo quiero escriturar, y el notario te dice, ¿y es lo único que pagas? ¿O pagas más? No, hay esta parte, fíjate que es muy interesante y muy importante porque me la han preguntado y me la han cuestionado mucho, Gil. En la compraventa de los inmuebles, uno es el comprador y otro es el vendedor. El vendedor, ¿cómo va a recibir un lucro, por decirlo así, ante el fisco, una ganancia por vender su inmueble? Tiene que pagar un ISR del 35% o del 30%, que es el impuesto del valor del inmueble. Es el impuesto sobre la renta. Es el impuesto exactamente sobre la renta. Y el que adquiere el inmueble va a pagar un ISAI del 5% del valor del inmueble. En el tema notarial, muchas veces los notarios lo que hacen es, te cobran el 5% de todo el trámite y lo que hacen es ajustarte en apoyo el impuesto de adquisición de inmuebles. Y el de la renta, lo que tú comentas, también se puede, en un tema, disminuir mucho. Si, por ejemplo, la vivienda tiene otro tipo de usos que, por ejemplo, nada más es para uso de vivir como tal, te pueden ir te van descontando más o más, te van bajando el impuesto más para que me dé más a explicar. Y también si está, por ejemplo, en una obra no tan elegante, no tan ostentosa como luego hay también, porque le puedas hacer reparaciones, te van considerando en el impuesto sobre la renta. Te digo, obviamente hay quien hace casas muy ostentosas en zonas populares y obviamente entiendo que este proceso puede ser mucho más barato. Así es. Porque, ¿no? Pero, o sea, no importa si cuántos números de focos tiene ni nada. No, eso sí es en la Comisión Federal de Electricidad. Exacto, pero, por ejemplo, ¿qué le da valor a una propiedad? La zona donde está, que me encanta como no, lo que es que voy a comprar, entonces necesito saber. Es muy importante, obviamente, la zona que donde la vas a adquirir, pero también el uso que le vayas a dar. Porque muchas ocasiones compran un inmueble y la gente no lo utiliza para vivienda. Lo utiliza, si en esa zona hay un tema de comercio, donde se puedan hacer comercios o tiene ciertos niveles donde estén autorizados, los utilizan para, por ejemplo, edificar edificios, para poner un bar, para poner un restaurante, y eso también cuenta mucho, ¿no? Claro, ese tema de valor que puedes construir en ese inmueble que vas a adquirir, porque eso también sube o disminuye el costo, ¿no? A ver, es muy común, Mariana, que tú compres algo y digas, ahí tengo el garage. Entonces, en el garage puedo poner un puesto de tacos. ¿Eso lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Si pongo algo comercial. Si la zona no es para comercio, no lo puedes hacer porque la alcaldía, lo que anteriormente se llamaban delegaciones, no te va a otorgar el permiso para abrir y te van a llegar y te van a cerrar. O sea, necesito un permiso para poder eso. A fuerza. El uso de suelo se llama. El uso de suelo, exactamente, que ese se tramita ante Sedubi. Pero si yo tengo entonces ahí una reja donde puedo vender bolis o vender hot dogs. Quesadillas o hamburguesas y todo. No lo puedo hacer. No lo puedes hacer si esa vivienda no está destinada para ese uso, como decimos, ese uso de suelo, y que no te dé la alcaldía la autorización. No lo puedes. ¿Y qué me puede pasar si me cachan? Te cierran. ¿Cómo? ¿Me pueden clausurar una casa? Te pueden clausurar. Nada más para que tú no la utilices para un tema comercial, no para que no puedas vivir adentro, porque tú lo estás mencionando, no es un garage, por ejemplo, y dices, bueno, pero yo entro por la puertita de acá y entonces yo ahí vivo, pero el garage lo utilizo para eso. Nada más para el tema de que no puedes comercializar, pero de que tú puedes seguir habitando el inmueble y puedes tener una servidumbre de paso sin ningún problema. O sea, el ser dueño de una casa, ¿qué te da derecho? ¿A vivir solamente? Sí, dependiendo el uso de suelo. Te da derecho, por ejemplo, a habitarla si tienes una zona que tenga un uso de suelo comercial o mixto, porque hay diferentes usos de suelo, ¿no? Hay unos que tienes para nada más habitacional, residencial, comercial, de vivienda múltiple, como lo que son los edificios. Hay lugares donde tienes hasta para poder abrir bares, porque, por ejemplo, hay zonas donde, pues, ni modo que llegues, por ejemplo, ahí a Las Lomas, ¿no? Que es residencial, y que ahí en la calle
Digo, Montelíbano. Montelíbano, o sea, voy a poner un antro, pues no hay ese uso de suelo para eso. O voy a poner un bar, no existe. Entonces, tienes que ser muy consciente qué uso de suelo tiene el inmueble que vas a comprar. Y eso también es lo que le da más valor o le disminuye el valor, ¿no? Ahora, tú compras una propiedad o te logras hacer una propiedad cuando lo haces, por ejemplo, con un crédito, con el Infonavit, con el crédito del banco. ¿Esa propiedad de quién es? ¿Esa propiedad es tuya? O sea, tú llegas y haces tu trámite, pero ¿realmente esa casa es tuya? Bueno, cuando la compras, por decirte una cosa, con el Infonavit, voy a poner un ejemplo. Ya desde que el inmueble lo estás tú adquiriendo y lo estás comprando es tuyo. Obviamente que si no lo terminas de pagar, puede haber causales de rescisión donde te pueden demandar y requerir o el pago o la devolución de la vivienda, la entrega física y material. Pero sí, prácticamente desde que tú la adquieres, aunque sea con un crédito, la vivienda te podría decir que es tuya. Y ya tú decides, obviamente, que hacer todo este proceso. Ahora, sí, cuando tú sacas un préstamo, este proceso de escrituración, ¿quién lo hace? ¿Te lo hace el Infonavit? ¿Lo haces tú? ¿Quién es dueño de las escrituras en ese momento mientras estás pagando? Bueno, cuando tú compras una vivienda, por decirte, porque son diferentes las instituciones, obviamente, de crédito o dependencias donde puedes adquirir una vivienda. En el caso específico del Infonavit. El Infonavit es el que tiene las escrituras a favor de, obviamente, de todo el instituto y sobre de esa vivienda en particular, y no te las otorga hasta que tú termines de pagar ese crédito, y ellos ya tienen también a los notarios con los que trabajan en conjunto para poderte escriturar tu inmueble, y que esos, por ejemplo, como son de un menor, de un monto del que platicábamos, ahí entra el tema donde la vivienda es muy económica para poderla regularizar en el Infonavit. Por ejemplo, en el Instituto de la Vivienda, en el INVI. El INVI es... Que ese está en la Ciudad de México. Ese está en la Ciudad de México, que es el Instituto Nacional de la Vivienda, pero ese también tiene sus facultades para poderte escriturar. También tiene los notarios designados con quien ellos trabajan para que la escritures, pero también es hasta que la termines de pagar. Por ejemplo, en una institución bancaria, un banco, Bancomer, bueno, por decir X institución. Ese ya no existe, creo. Bueno, el que sea, ¿no? Ellos ahí es como un tipo hipoteca, más bien es una hipoteca donde ellos graban la propiedad y también no te la escrituran hasta que tú no termines de pagar la hipoteca. Pero prácticamente tú ya eres propietario, dueño del inmueble desde que ya lo compras con el mínimo, por decirte, enganche, o con el Infonavit con los puntos de crédito, o con el INVI con las asociaciones, ya es tuyo. Nada más para poder tener tu documento de escritura propia, pues hay que terminarlo de pagar. Oye, ¿y vale la pena comprar? O sea, ¿vale la pena hacerse una propiedad? Yo escuchaba a Ricardo Salinas Pliego que él decía que no valía la pena, que lo mejor era rentar, que hacerte de una propiedad no te hacía más rico. ¿Tú crees? Yo te doy mi opinión muy personal, Gil. Yo creo que sí vale la pena, porque en mi experiencia y en lo que yo he vivido, creo que el que tú estés pagando una renta, pues mejor lo pago una hipoteca, ¿no? Uh-huh. Y yo después puedo hacer uso y goce de ese inmueble, por decir, no, pues ya no quiero estar aquí, pues entonces lo rento, ¿no? Uh-huh. O me asocio, o hago un edificio, o hago otras cuestiones. Yo creo que sí, porque para mí el pagar renta, digo, obviamente respeto mucho a la gente que no tiene la posibilidad de comprarse un inmueble y que tiene la necesidad de pagar renta, pues para mí se me hace como tirar el dinero a la basura. Claro. A mí, en lo personal. Pues sí, porque le das dinero a quien te renta, ¿no? Claro, por eso ahorita también esta nueva reforma de ley, Gil, que me encantó también, de la ley del Infonavit, que también se va a modificar en relación a que ya va a poder rentar el Infonavit propiedades. Uh-huh. Eso no se daba, nada más es el tema de si ya reunías tus créditos, podías adquirir una propiedad, y bueno, a veces tenían que pasar como 25 años o 20 años para que la pudieras adquirir, porque te dieran tus semanas de trabajo y bueno, todo lo que se maneja cuando eres del Seguro Social, ¿no? Pero aquí tú ya vas a poder
tengas las semanas cotizadas o no las tengas, y sobre todo para los jóvenes universitarios que empiezan, tú desde que ya nada más te inscribes y tienes un seguro social, vas a poder ser candidato a rentar un inmueble que sea propiedad del Infonavit, y que si tú llevas 10 años pagando renta en ese mismo inmueble sin cambiarte de domicilio, tú vas a poder ser candidato a que tú puedas adquirir esa propiedad y te cuenten los 10 años que pagaste de renta y te lo descuenten. Ah, órale. Es maravilloso. La gente con las reformas nuevas judiciales, quiero que sepas algo, Gil, está muy confundida. No hay la información suficiente para que se sepa que realmente, no digo que todas, obviamente habrá otras que no serán obviamente tan buenas, o cada quien tendrá su opinión, pero créeme que sobre la vivienda, las reformas que vienen a la ley son mucho a favor de ayudar a la gente más necesitada. Pero es que sabes que hay una confusión muy grande con eso, porque dicen, no, es que ya me van a expropiar, ya se van a llevar, o sea, los dueños de los que tienen un departamento, una casa, tienen que estar tranquilos, porque entiendo que esta reforma no los toca, ¿no? No, claro, no van a tocar el patrimonio de nadie, ni la propiedad de nadie, ni el esfuerzo de absolutamente nadie. Están literal regulando para que la gente tenga mayor opciones de tener un techo digno. Claro. Y de que tenga la posibilidad de pagarlo, porque pues hay personas que tienen el 30-40% de su sueldo en pagar una renta. Entonces, Sí. ¿cuánto te queda para el día al día? Sobre todo para, por ejemplo, una canasta básica, ¿no? Y- Un y- universitario, ¿a dónde lo mandas? Pero además cualquier renta, Mariana, porque, o sea, no importa la zona, si es una zona popular o no popular, o sea, sí realmente se te va una lana y sí lo que dices, un porcentaje importante de tus ingresos está destinado a eso y eso es intocable. Y entonces cuando Así a ti te es. agarran fuera de lugar por un tema de enfermedad o por algo que tienes que solucionar, No puedes ni ahorrar, no lo puedes ni siquiera, la verdad, gastar. Otro dato interesante, Gil, hablando de los inmuebles, porque yo me encanta, porque esta es mi especialidad. Digo, yo hablar del derecho patrimonial, quiero decirte que me fascina. Otro dato muy interesante es que las rentas también van a llegar a tener un tope. ¿Cómo crees? Sí, sea la zona que sea. Es que hay unas rentas que son Exageradas y que son excesivas. Entonces, esta parte que se esté regulando me parece muy interesante porque es un beneficio a la mayoría de la sociedad. Obviamente que es el que tiene muchos inmuebles y que los da en renta y que los da carísimos. Bueno, pues sí, pues esto no me conviene. Pero son los menos. Porque realmente aquí se trata de ayudar a las personas a que tengan cada vez una vivienda digna y que la verdad tengan mayor economía para que sus hijos, por ejemplo, puedan estudiar, para que tengan una vida más digna, puedan tener una mejor, por ejemplo, vestimenta o hasta a lo mejor una escuela hasta de paga. Oye, Mariana, a ver, la gente que vive en el interior del país, o sea, la gente que vive en Acapulco o la gente que vive en la Ciudad de México y quiere comprar un bien en Acapulco, ¿eso también puede recurrir a este tipo de créditos? No, tiene que ser de la entidad en la que tú radiques. O sea, si tú vives en el DF, tienes que comprar en el DF. Así, aproximadamente tiene que ser en el DF o zonas conurbadas. Ajá. O sea, Bueno, dentro de lo DF que le no, llamamos, CDMX. sí, CDMX. Lo que le llamamos prácticamente, Gil, zona metropolitana. Ajá. Para poderlo comprar así, ¿no? Nada que dice, no, me quiero comprar mi casa de descanso en Sí, alguna... Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Ok, yo vivo en Estados Unidos Ajá. y pago mi seguro social y quiero comprarme mi casa, pues, acá, ¿no? Por decirte ejemplo, no tiene que ser, obviamente, en las zonas que corresponden, que tú labores y que obviamente puedas acreditar para poder radicar en esa zona. Pero lo importante es que al final también, o sea, como bien dices, es hacerse de una vivienda y entender que la gente tiene esa oportunidad, ¿no? Claro, y tiene además esa necesidad, Gil. Es muy importante ver que la gente tiene la necesidad de tener una vivienda digna. Y que han pasado años que las personas trabajan y después de 20, 25 años que apenas puedas ser candidato para un crédito de una vivienda que te estoy hablando de 600,000 pesos, se me hace increíble. Sí. Y que ahora tengas esta oportunidad de poderla rentar, vivir ahí 10 años, pagar los 10 años de renta y que te la puedas adjudicar,
y que te tomen en cuenta ese pago de 10 años es maravilloso. Esa figura jurídica existe, o sea, eso es como cuando compras tú un departamento con opción a renta. Ajá, sí, con opción a compra. Cuando rentas con opción a compra. Claro. ¿Es un modelo similar? Es un modelo muy similar, así es. Nada más que cuando tú compras, es similar, sí y no, pero porque cuando tú compras, como tú dices, con opción a compra, no te toman en cuenta las rentas que tú diste. Te toman en cuenta como un derecho preferente de antes de venderla, por si quiero venderla, tú eres el número 1 para que me la puedas comprar. O si tú haces la oferta para que, ok, te la puedo vender. Pero es un tema como cívico, es un tema de cortesía, no viene legislado, reglamentado. Sí viene legislado en el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Se llama el derecho del tanto. Ok. Entonces, a ver, llevo 20 años viviendo en un departamento y entonces tiene que venir eso en el contrato, es decir, esto es con opción a compra. Sí, si no viene, nada. Ok. Sí, se llama lo que es el derecho del tanto, que ahí es donde lo estipula nuestra propia ley, donde dicen que si venden la propiedad o tú quieres comprar la propiedad, tú tienes como pues la garantía de ser el primero al que se le corre esa atención. Y entonces esa es tu garantía de que, bueno, yo la quiero comprar, yo te estoy dando una oferta, entonces espérame, no la puedes vender a nadie más. Si el caso es de que no nos ponemos de acuerdo en el tema del monto, del precio, entonces sí, podrán ellos venderlo a alguien más. Oye, Mariana, y cuando compras, por ejemplo, a constructoras, o sea, eso también es un rollo, porque yo conozco casos de gente que dicen, es que yo ya llevo 2 años pagando y no me han entregado la obra, ni siquiera la obra está terminada, apenas llevan el primer piso. ¿Eso cómo es? Quiero decirte que yo tengo y vivo a casi diario, porque obviamente que eso es a lo que me dedico en mi especialidad, una infinidad de fraudes por parte de las constructoras. Por eso tengo entendido que esta nueva legislación y esta nueva administración van a tratar de regularlas más. Porque precisamente lo que tú dices, te venden, y eso hay que tener muchísimo cuidado. Y aquí les voy a dar un tip fabuloso. Te venden como cuando te venden en preventa, la famosa preventa, es la de moda y que con pero tu ves, dinero, hay un predio horrible ahí donde parece que pues juegan, hay ratones ahí y nada fútbol. Más sus banderitas y ahí casi nada más sus montañas de cemento, y con eso nada más con el lote ahí dibujado te venden. Y prácticamente construyen con el dinero ajeno, con tu dinero, ¿no? Claro. Pero sí hay mucho fraude. ¿Y qué crees que pasa? Te toman el dinero, jinetean tu dinero y después te dicen, ¿qué crees? No pudimos acabar la obra, no pudimos avanzar. ¿Y tu dinero? No se vendieron. Te dan largas, vuelta y vuelta, o demándalo a los tribunales. ¿Sabes cuánta gente ha llegado conmigo, Gil, llorando y decirme, abogada, se quedaron? Te lo juro que me estremece eso, de verdad, Gil. Abogada, se quedaron con los ahorros de mi familia, no nada más personales, de toda nuestra vida, y es hora que ya desapareció la inmobiliaria, que no contestan los teléfonos y ni siquiera nos dan la cara. ¿A quién demandamos? Exacto. ¿Quién regula a las inmobiliarias o a estas constructoras? ¿Nadie? No, sí, es a lo que voy. Hay obviamente, principalmente obviamente la ley, pero hay la Profeco y hay también una comisión sobre el tema de las inmobiliarias, pero sobre todo la Profeco, te quiero decir algo, por eso es bien importante que la gente lo sepa. Para poder adquirir en un tema de preventa y en un tema de una inmobiliaria, así, es muy importante, Gil, que vayan a la Profeco y que vean que esa inmobiliaria está inscrita y registrada ante esas dependencias. Porque entonces tienen vida jurídica para responderte de los daños y perjuicios que te puedan ocasionar por una posible obra no terminada. Y la gente, por regla general, ¿sabes qué hace? Nada más firma un contratito de promesa de compra-venta con la inmobiliaria y ni siquiera se dan cuenta si ese terreno tiene escritura pública y a nombre de quién está. Es que, a ver, es bien común que tú vayas caminando por la calle
te acaban de dar el reparto de utilidades, tu aguinaldo, puedes conseguir una lanita extra para hacerte, y vas caminando por la calle y te encuentras un señor sentado en una silla ahí, todo, y en una mesa con una sombrilla, y dice, no, esta es la oportunidad de su vida, lleves el departamento. Y no tienes idea de con quién estás haciendo el trato, ¿no? Y te dicen, aquí está su contrato de compraventa, un contrato que tú crees que, bueno, que así debería funcionar, ¿no? Que es legal y que está ante todas las formalidades de la ley, y resulta que de repente ves que ya no está en unos meses el vendedor, que la obra no está avanzando y que de repente se te desaparecieron. Gil, es impresionante la gente que me llega llorando, con depresiones, con familias destruidas por fraudes de esa magnitud de inmobiliarios. ¿Qué se tiene que hacer? A ver, ¿tú estás diciendo que tienen que ir a la Profeco? Tienen que ir a la Profeco, número 1, para ver si está constituida esa inmobiliaria y registrada ante la Profeco. Después, tendrían que ir al registro público de la propiedad, que todo eso lo puedes contratar por medio de un gestor o por medio de un abogado. ¿No más dinero? O sea, aparte del que les vas a dar, ¿cuánto? Porque les das, te dicen, deme 200,000 pesos para apartarlo, como si fueran así, sí, cacahuates, ahí, mueva el árbol y si se le cae algo. Sí. Bueno. ¿Cuánto te cuesta un gestor? Un gestor, para conseguirte más o menos aproximadamente toda esa información, te puede estar cobrando entre 5 y 8 mil pesos. ¿No hay coyotes afuera del registro? ¿No hay así? Sí los hay y te puede costar más barato. O, por eso quiero dar esta como tip para que la gente lo pueda hacer en lo individual y se evite el tema de un gestor. Es, primero vas a la Profeco, investigas si esa constructora está debidamente registrada, y después te vas al registro público de la propiedad, que ahí hay una ventanilla de informes, y pides un certificado de libertad de gravamen con el nombre de dicha inmobiliaria, y te va a brotar en el registro público de la propiedad si esa inmobiliaria realmente es dueña de ese predio. O sea, ustedes van, el terreno está en la calle de Fresno, esquina Alzate, en la colonia Guerrero, ¿no? O en la colonia Santa María la Ribera. Y ahí ya te das cuenta de los datos, tomas los datos. Claro. Este predio está en Fresno, número 15, con Alzate. La inmobiliaria es, o sea, uno puede preguntar esos datos a quién se lo vende. ¿Quién es la inmobiliaria? Sí, cuando tú vas, dato exactamente muy, muy, muy importante, Gil. Como dices, paso número 1. Llegas y dices, a mí este terreno o este proyecto me late. Obviamente llegas con el vendedor, y el vendedor te dice, ya sabes, ¿no? Que son muy buenos. No, sí. Mire, compre, y maravilloso, y los mejores acabados, y todo padrísimo. Y le dices, bueno, claro, pero necesito la información de quién es la inmobiliaria. ¿Quién es al que le voy a comprar? Deme los datos. Y obviamente, si está bien estructurada, la inmobiliaria te lo van a dar, inmobiliaria, por decirte un ejemplo, Patito SADCB. Tú con ese nombre y con el domicilio, ante el registro público de la propiedad, cuando vas a pedir el folio real, lo que tú decías que me encantó, el acta de nacimiento de ese inmueble, te dan una hoja donde tú en ese documento llenas los datos del inmueble primero, número 1, que es donde está ubicado. Después los datos de supuestamente a nombre de quién está registrado, es decir, a nombre de quién está. Y con eso, y te cobran 800 o 900 pesos, lo ingresas y te dan aproximadamente una semana la información y te dicen, este inmueble que está ubicado en tal, está a nombre de X, de Juan o de tal inmobiliaria. Y con eso se evitan el gestor. Y con eso te evitas del gestor. Y después, puedes ir antes o después, eso no importa cómo lo quieran hacer. Puedes ir ante la Profeco, ya con el documento, con el acta de nacimiento del inmueble, que se llama, te digo, folio real, pero para que mejor no se entiendan. Y vas a la Profeco y preguntas que si esa inmobiliaria está debidamente registrada ante la Profeco. Y con eso ya hay antecedente. Te puedo decir un antecedente, te puedo decir que ya estás en un 90-95% de que no vas a tener un fraude. Y en el caso que lo hicieran, obviamente, pues hay consecuencias legales, las cuales puedes acreditar y te pueden reparar de otra manera. Ahora, ¿vas con quién? ¿Vas con, o sea, si ya te defraudaron, vas a dónde? ¿A la fiscalía o a dónde vas? Hay dos situaciones que puedes hacer.
Obviamente puedes pedir en la nulidad del acto jurídico y eso es ante ante un juez civil y obviamente vas ante la Fiscalía de la Ciudad de México que se encuentra allá en la Colonia Doctores, que es la famosa llamada del búnker, y vas y denuncias obviamente el fraude. Pero como te digo, Gil, a veces las gentes que te venden no existen. Por eso para no poder... las encuentras. Ahora sí, como para poder llegar a eso, o sea, lo mejor es que no lleguen a eso, pero para evitar llegar a eso, lo que tienes que hacer es asegurarte. Asegurarte y hacer tu trámite, obviamente. Y muchas veces, ahora hablando también de los casos que son buenos, ¿no? Por decir, tú llegas y lo compras en preventa, sobre todo, ¿sabes qué? Donde mucho esos casos que son bien, por ejemplo, una zona más regular, por ejemplo, Polanco, ¿no? La del Valle, no sé, ¿no? Por decirte así. Llegas y te dan ya todo el expediente de la inmobiliaria y del inmueble, ¿no? Te dan ya la escritura pública constituida, te dan la razón social, te dan el objeto, te dan, por ejemplo, lo que hablábamos del uso de suelo, ante Sedubi, porque toda esa carpeta, una inmobiliaria que está bien legalmente, la debe de tener. Y también están los casos que te dan toda la documentación, vas y tú la revisas y adelante, firmas tu contrato de compraventa. Si no te dan datos, desconfía, ¿no? Completamente es un fraude. Ni siquiera lo dudes, es un fraude. Si no te dan datos, es un fraude. Claro. Y entonces estás en un posible engaño que muchísima gente lo vive, ¿no? Hasta gente de los famosos y todo están en ese problema, ¿eh? Pero es que no se exime, o sea, al final tú estás aportando tu esfuerzo diario, toda tu lucha, de todo lo que las 18 horas que trabajas todo el tiempo, porque lo que quieres es hacerte de un patrimonio que al final luego ni termina siendo tuyo, es de tus hijos, o es algo que le da seguridad a los hijos. Ahorros, ¿no? Y luego cuando se demandan, porque luego ya se pelean, porque ya dicen, es que este tiene el terreno y es que en la cena de fin de año ahí ya es cuando se empiezan a cantar sus verdades. Fíjate que también lo platicaba yo el otro día también en una entrevista que me hicieron y en un foro. Y quiero decirte, Gil, que yo les he dicho, ¿saben qué? Les voy a dar un consejo como abogada. No dejen testamento. No dejen testamento. No dejen testamento. Y la gente me decía, ¿pero cómo? Ajá. ¿Cómo no voy a dejar un testamento? Pero si tengo que dejarlo porque es mi voluntad y si no se van a agarrar, pues con testamento. Y sin testamento se van a agarrar. Entonces, yo que les asesoro, porque es lo que comentábamos, ¿no? La gente a veces tiene esa... Pues esa falta de conocimiento de todos los efectos legales que podemos vivir cotidianamente, ¿no? De los usos y costumbres que tenemos, Gil. Y me dicen, bueno, está muy padre. Me dice usted que no dije testamento, pero bueno, entonces, ¿qué hago? Le dije, muy sencillo. Si usted tiene arriba de las familias 2 hijos, 3 hijos, y usted quiere ya que quede todo bien asentado y legalmente, se hacen las famosas llamadas donaciones en vida. Ok. Hay factores que dependiendo cada circunstancia familiar o de la voluntad de uno, que los puedes modificar. ¿A qué voy con estas donaciones en vida? Tú tienes, por decirte, ¿no? 2 hijos, 3 hijos, y dices, bueno, yo hice 3 casitas o 4 inmuebles o lo que sea, y el inmueble de tal zona se lo voy a dejar a mi hijo tal, lo donas, haces la escritura de donación ante el notario. Vas con un notario y le dices, quiero donarle en vida, y se vale, es una figura jurídica que la contempla nuestra propia ley, y se la dejo y hace la escritura el notario. Ahora, ¿es más barato eso que un testamento? No, porque también en la donación pagas impuestos. Okay. Pero cuando son de ascendiente a descendiente, ¿de padre a hijo? Ajá, de padre a hijo o de hijo a padre, el impuesto es mucho menor al que si tú lo haces con un tercero. Cuando hay un tema de consanguinidad, hay un tema de impuestos muchísimo menor. Haces la escritura, Gil, sobre el tema de la donación, y tú ahí, pues, porque la gente luego me dice, bueno, pero ¿cómo le voy a donar en vida? Y entonces luego el hijo, pues, me va a estar sacando de la casa, ¿no? O sea, porque vienen todas sus dudas. Es obviamente. Que sí, pues, o sea, hay familias que se han roto así. Claro, pero también en la escritura de donación, tú puedes dejar en tu voluntad decir, bueno, yo se la dono en vida, pero no puede ser, o no puede venderla hasta que yo fallezca. O sea, puedes poner tus condiciones. Ok. Y
También el uso y goce de dicho inmueble lo voy a tener yo hasta que yo fallezca. Ok. ¿Sí me explico? O sea, yo tengo esa situación y cuando fallece uno se va, mira, cada quien con sus cosas. O sea, al momento de que fallezca la persona que lo dona, se puede tomar posesión del mismo al día siguiente. Así es, o sea, porque tú te puedes quedar con se llama jurídicamente, con el usufructo del inmueble hasta que tú fallezcas. Ok. Entonces. Y no puedes hacer el rollo de que ya lo vendí mientras esto no puedes porque lo establecido por parte del donante es muy claro, muy ¿no? claro. O sea, yo me puedo, además él puede decir, yo me puedo morir y a las 2 meses ya lo pueden hacer lo que Es quieran. como un contrato, tú vas dejando tu clausurado de una manera padrísima, a tu voluntad, a tus circunstancias familiares, y yo es lo que les aconsejo y considero que es mucho mejor que un testamento. En los testamentos, sí, lo que yo he visto es, los impugnan para que el que tiene mayor beneficio, pues, y quiero decirte que hay juicios testamentarios que duran 10, 20 años, digo, lo vemos mucho, por ejemplo, en la figura de las gentes que son públicas, ¿no? De los artistas, de los famosos. Por ejemplo, creo que el de Cantinflas duró no sé cuántos años, se murió creo que el hijo y el otro, bueno, y dices, y con testamento, y lo impugnaron, y luego hacen otras cosas que dicen, no, este testamento, claro, el que vale es el último testamento, entonces luego se sacan otros testamentos de otro lado, y no, pero espérame, ahí cambió se vuelve juicios interminables, mayores pleitos familiares espantosos, Gil. Obviamente, no como en todos los casos, no todos, pero hay un gran índice de verdad y porcentaje de los problemas que hay. Y si no dejas, pues peor aún. Oye, pero ¿y estas jornadas testamentarias entonces no sirven de nada? ¿O en qué momento sirve un testamento? ¿Cuándo puede funcionar y cuándo es más factible que... Bueno, sirve para la gente que hay muchísimo índice altísimo que la gente no deja ni siquiera estipulado un testamento. Okay. Y es una forma de poder regular un poco más a la sociedad. Ya si me preguntan que yo qué asesoro y qué les aconsejo, digo, no lo dejen, mejor hagan la figura jurídica y la donación. Pero en el testamento tú sí puedes decir, o sea, yo por mi propia voluntad he decidido que la propiedad que tengo en tal lugar claro, sea donada, claro. Sea donada, independientemente de hacer en paralelo eso, pues le da una mayor transparencia y más tranquilidad a todos, ¿no? Claro, es una figura donde tú obviamente manifiestas totalmente tu voluntad y se tiene que respetar. Pero lo que tú bien dices, Gil, cuando hay dinero de por medio, se desconocen hasta la sangre. Y hasta se han matado familiares. Claro. Entonces, el testamento es susceptible legalmente de poderlo impugnar. Y mientras lo impugnan, nadie puede tomar disposición de nada, nadie lo puede vender hasta que no haya una sentencia condenatoria de un juez. Si alguien ha logrado hacerse de propiedades o heredó a lo mejor propiedades de la familia, el paso más sano entonces es donarlas. Es lo que decidir, bueno, se lo voy a donar a tal hijo, pues es el que estuvo todo el tiempo conmigo, o es mi propia voluntad, o a lo mejor eso le va a ayudar y le va a dar... Claro. ¿No? Por ejemplo, creo que esta figura jurídica se dio con este actor que no tiene mucho que falleció, Andrés García, ¿no? Él dijo, yo de una vez le dono a Margarita, y creo que después fue su anterior esposa, y al hijo de Margarita, tales propiedades, esta es mi voluntad, porque no quiero que tengan problemas con mis hijos. Y tan es así que los hijos no pudieron hacer nada ni impugnar nada, porque dijeron fue la voluntad de mi papá. Claro. Si no, pues no, ya sabes. No, yo lo impugno porque no, yo creo que el testamento esa no fue la voluntad, o que quién sabe, no creo que sea la firma. Hay muchas causales para poder impugnar un testamento. No es la firma del que falleció, y son juicios, Gil, interminables, desgastadísimos, como hay otros que obviamente desde que leen el testamento lo respetan y con permiso cada quien para su casa. Pero bueno, cuando hay dinero de por medio, yo siempre les he dicho, cuando hay dinero de por medio, hasta la familia se desconoce. ¿Qué pasa cuando en una familia, en una casa viven 3 familias diferentes, que son 3 hijos de la misma pareja, y fallece el patriarca o fallece la matriarca, y viven en el mismo inmueble, en el mismo domicilio? ¿Quién es el bueno ahí? Ninguno. ¿Cómo crees? No, sí. Yo lavaba la ropa a mi papá y entonces, ¿no? Es donde entran los temas, ¿no? Ajá. Que platicamos, ¿no? Las controversias familiares. No, en el tema por ley, legalmente, si los 3 hijos vivían en el mismo inmueble que era dueño el papá, por decirlo así, y fallece,
pues, y no hubiera habido un caso de testamento y hubiera muerto, como lo llamamos jurídicamente intestado, le corresponde por partes iguales a los tres. O sea, si no hay nadie ahí si no hay ninguna agarran un serrucho y parten el sillón y en partes iguales. No sabes. Tuve un caso, hablando de esto, que está muy interesante lo que dices. Y precisamente fueron 3 hijos y varones. Ajá. Tuve un caso donde fallece el señor. Por regla general, cuando las personas están casadas por bienes mancomunados, entonces fallece el señor y pasa al derecho de la esposa. Y bueno, ya después la esposa ahí se queda y ya después a los hijos. Pero aquí en este caso, nada más ya no existía la esposa. Nada más estaba en vida el señor, el papá de los 3 hijos. Y tenían un terrenito, digo, más o menos que eran aproximadamente 130 metros cuadrados. Muy bueno. Muy buenos, claro. Tenían una casa que era nada más de un solo piso, que la había construido el señor, porque el señor había sido albañil obrero. Y bueno, el señor yo creo que ya había visto cómo eran los hijos, y entonces estaba ya como que medio miedoso, y entonces decía, no, pues yo estoy enfermo, y no quería legalizar nada. Entonces, fallece el señor, y dicho inmueble quedó intestado. O sea, no quiso hacer ni siquiera testamento. Y lo que tú dices, literal, los hijos querían hacer. Bueno, pues como los 3 somos hijos, y pues ahora sí que como derechos iguales, y mi papá no manifestó nada, pues entonces yo tiro esta barda de aquí. O la divido y yo aquí hago mi mismo espacio, yo hago mi otro espacio y todo estaba padre porque todo era como en partes iguales, ¿no? Bueno, pues si de 130 metros, pues nos dividimos 130 entre 3. Pero ¿cuál crees que luego fue el problema? ¿Cuál? El baño. No. Que se quedó con el baño. Pues sí, parte, ¿no? No puede, ¿por qué no me toca la vista hacia enfrente y donde está la entrada principal? ¿Por qué me tiene que tocar el costado o la parte? Bueno, Gil, porque ni siquiera quisieron irse al juicio sucesorio. O sea, cuando tú mueres intestado, abres una sucesión testamentaria ante el juez de lo familiar y bueno, se lleva a cabo y demás, ¿no? No quisieron, ellos querían dividírsela literal físicamente. Y entonces los pleitos empezaron ¿por qué a ti te toca la área donde da el sol? Y entonces a mí me toca el área del oriente poniente. Y bueno, eran un relajo. Para no hacerte el cuento largo. Terminaron dándose en la torre ellos, y la propiedad nunca se la pudieron dividir. ¿Y en qué quedó? Pues ya. ¿Perdieron la propiedad? Perdieron la propiedad. Uno, tristemente, lo tengo que decir, mató a otro. Uno se fue a la cárcel, el otro se desapareció, creo que se fue a los Estados Unidos, de indocumentado. Y total, la casa quedó en nada, muy seguramente invadida. Y ya no supe más. Oye, a ver, por ejemplo... Pero ve, los casos real que existen. Tocas un punto bien importante. Tú le rentas la propiedad a una persona que se desvive en la propiedad. Que muere. Sí. Que se desvive. Que se desvive. Que se desvive, pero que no nos porque, castigan. Sí. Pero, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí hay un seguro, el contrato, ¿qué dice? ¿A quién le cobro? Una ouija. Qué dato tan interesante. O sea. Sí. ¿Con quién voy con la que me lee los caracoles? Sí, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Fíjate que qué dato tan interesante, Gil, me acabas de preguntar, porque quiero que sepas que de esos juicios está, ¿qué te puedo decir? De este tipo de asuntos está el 40% lleno de los tribunales. De que tú le rentaste a una persona dicha propiedad que murió, que no tenía familia, no hubo sucesión, no hubo ni testamento, no hubo nada, y dices, ¿qué hago? Pues dato muy interesante, puedes adquirirte el inmueble. Si no hay, obviamente, sucesores. Sí, tienes que investigar. Sí, claro, bien, pero de eso está llenísimo. Entonces tú puedes adjudicarte la propiedad. No es mala onda que estén viendo a la viejita que vive enfrente, que diga, a ver que no tiene familia, pero ese mueble, ¿y a quién se lo compras o cómo lo compras o qué? No, haces un tema de una prescripción de
Hay dos tipos de prescripciones en la ley que lo marca, que es la prescripción positiva o la prescripción negativa, dependiendo cada circunstancia de cada persona que habitó dicho inmueble, es el juicio que puedes promover, pero te puedes adjudicar la propiedad. Hay un caso, por ejemplo. Para que si sabes uno de por ahí, avísame, porque yo feliz en la vida, lo hago valer legal, ¿no? pero se puede hacer, o sea, esto está dentro de la ley, entonces no es un tema así de que uno se quiera agandallar. No es ilegal, mientras esté obviamente dentro de dichas circunstancias, ¿no? Hay una, por ejemplo, conozco el caso de una persona que tuvo un infortunio tremendo, discutió con la mujer, perdió la vida a la mujer, más bien este cuate mató a la mujer, él se fue a la cárcel. No me digas. Como el caso de los que tuve. Ajá, y entiendo que una hija se la lleva el DIF o se la lleva a alguien para resguardarla mientras él purga la condena en la cárcel. Imagino que ella era menor de edad, ¿no? Ella es menor de edad. ¿Qué pasa con esas propiedades? ¿Es de la niña? ¿Es de quién? Él está purgando una condena. O sea, ¿quién es el auténtico propietario? ¿El que está en la cárcel? ¿La niña por la consanguinidad? Bueno, el dato también, bueno, ahorita te voy a contestar porque hay dos vertientes ahí. Dato interesante es, número uno, ¿a nombre de quién estaba dicha propiedad? ¿Si estaba a nombre de ella o estaba a nombre de él? Ajá. Si estaba a nombre de él, sigue siendo de él, aunque él esté en la cárcel. Okay. O sea, eso no le quita estar en la cárcel, a menos que hubiera devenido el delito por un tema de un fraude sobre el mismo inmueble, te lo pueden obviamente excluir o quitar. Pero si no es más que fue por un homicidio, la propiedad sigue estando a nombre de él. La niña, pues en un tema de, obviamente, resguardo, como lo que me comentas. Pero si el inmueble hubiera estado a nombre de la señora, obviamente de la que falleció, sí, pasa un tema en favor de la menor. De la menor. Y hasta que ella adquiere la mayoría de edad, ella ya puede hacer uso de ese inmueble. Bueno, si el DIF, como es el caso que se quedó a cargo de ella por el tema que sucedió, les nombran un tutor. Porque obviamente pues sin padre y sin madre, ¿no? Obviamente como por decirlo coloquialmente, les nombran un tutor y el tutor es el que se encarga de poder hacer valer todos esos derechos sobre la menor, ¿no? Ahí abre, obviamente, si te reitero, si está a nombre de la mamá, hubiera estado a nombre de la mamá, se abre la sucesión para que pase a favor de la menor y bueno, sea mayor o no de edad, el inmueble queda mientras en resguardo de propietario a favor de la menor. Si estaba a nombre de él, pues bueno, ahí sí hasta que el señor saliera o ver qué se pudiera hacer, ¿no? Y a ver, entonces, sintetizando, para poder rentar un inmueble o comprar un inmueble, lo mejor para saber que hay una legitimidad y que hay una claridad, transparencia, es acudir al registro público de la propiedad. Acudir a dos situaciones, Gil, a la Profeco, al registro público de la propiedad y también a CEDUBI para ver qué tipo de uso de suelo tiene ese inmueble. Serían prácticamente decirlo 3 dependencias. Ok. Porque muchas veces también te venden un departamento que no te, bueno, ha pasado ahorita, creo que está de moda, donde nada más tenía autorizado 3 o 5 niveles y resulta que te vendieron el del piso número 9. Claro. Que te vendieron aire. Porque no lo van a poder levantar hasta ahí. Entonces, es muy interesante ir a la Profeco, ir al registro público de la propiedad e ir a CEDUBI para ver dicho inmueble qué uso de suelo tiene. Porque para el común de la gente decir, ay, qué flojera, voy a tener que hacer la visita de las 7 dependencias, ¿no? De las 7 casas. Exactamente, pero lo que estás asegurando es la tranquilidad del inmueble que vas a... de tu patrimonio y de todo tu dinero que nos cuesta todos los días a todos ganarlo y ahorrarlo pues toda una vida, ¿no? Claro. Hay gente que toda una vida tristemente no puede adquirir un inmueble, ¿no? Ahora, si vas a rentar, la legislación que se está emprendiendo en este momento, primero, no le va a quitar los bienes a los propietarios. A nadie. Con el Infonavit tienes la oportunidad de que las nuevas generaciones o los chavitos puedan estar rentando o cualquier persona. ¿Hay una edad límite para eso? No, cualquier persona puede rentar hasta 10 años. Puede rentar hasta 10 años un inmueble y automáticamente puedes ser candidato a tú adjudicarte o comprarte esa propiedad y te cuentan los 10 años que diste de renta. Exacto, pero no te cuenta el monto de todo lo sumado de los 10 años de renta, ¿no? Sí, lo sumado de los 10 años que pagaste de renta te lo cuenta. Con este programa de vivienda social. Con este programa nuevo de que se modifica la ley a la vivienda. Ajá.
Y entonces, con eso ya tú tienes la posibilidad de adquirir un departamento. Yo conozco este modelo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nevada, hay un tema así, o sea, hay un tema de interés social, de viviendas de interés social para las comunidades más marginadas, y eso les permite estar viviendo. Escasos recursos y te permite. Y dato también interesante, Gil, antes tú tenías que reunir, dependiendo qué condición te encontraras, tú tenías que reunir cierto número de semanas cotizadas en el Seguro Social, que casi estás hablando de 10, 15 años, para poder ser candidato a poder adquirir un inmueble, una vivienda, perdón. Aquí, con el factor de renta, en el momento que tú te inscribes al Seguro Social, a los 3 meses que te hayas inscrito, tú puedes ser candidato para ir a rentar una vivienda. Ahora, ¿cómo es ser candidato? ¿Uno se anota y ya tú vas y, se forma fuera del informe? ¿Qué es lo que hace uno? Bueno, es también interesante. Bueno, ya ves que te pueden dar el seguro social por trabajar en una empresa, y la empresa te otorga el seguro social. Sí. Pero también tú puedes ir como trabajador independiente a solicitarlo. Depende qué modelo, porque hay de varios tipos de modelos que te brinda el seguro social, porque puedes cotizar, bueno, depende cuándo vayas a pagar mensualmente, ¿no? Por el Infonavit, por el seguro social. Y te inscribes como trabajador independiente, es decir, no dependes de ninguna empresa o no trabajas, eres un trabajador propio, pagas tu seguro social y a los 3 meses tú vas y pides tu solicitud para rentar una vivienda. Y los que, ya para irnos casi, y los que durante mucho tiempo no usaron ese crédito, ¿qué pasa? ¿Pueden usarlo? Con esta nueva ley va a haber muchos beneficios para no pierden ellos la antigüedad ni lo que... No, nada, al contrario, va a ser benéfico para todos. Es una maravilla, que la gente cree que viene una reforma a la ley injustamente. No, por favor. Por favor, ¿de qué manera? Va a ser maravillosa. No van a perder sus propiedades. No van a perder sus propiedades, no van a perder sus derechos, no van a perder nada. Al contrario, esta ley nada más es para favorecer a los más necesitados que puedan tener acceso a una vivienda digna. Que en este país, pues todos pueden tener acceso a una vivienda, claro, ¿no? Y no se van a meter nada que ver con los dueños, con los propietarios, nada que ver. Arreglen las cosas, es importante. El tema del testamento es importante. También jornadas notariales. Exactamente, atender las jornadas notariales, esas que pasan por las alcaldías, pero también el camino de la donación es importantísimo, ¿no? Muy importante, y que es una figura jurídica que poca gente en la sociedad la conoce. Claro. Y si quieren saber más de la donación, pueden acudir a cualquier notaría pública y pueden ir a pedir informes de cómo funciona ese acto jurídico de donación en vida ante los inmuebles para evitar un tema de testamento. Si ya se están peleando los hijos, pues que se peleen de una vez ahí en vida todos. Porque luego creo que se están hasta cortando la cabeza. Oye, Mariana, en el próximo episodio te voy a preguntar sobre el robo de comprar coches robados. Conozco ahí varios casos, entonces me gustaría que si en el siguiente episodio nos cuentas qué es lo que se tiene que hacer, por qué, cómo evitar. Cómo protegerse y evitar mucho la compra y venta de carros robados, que se les llama ante la vida jurídica, ante la ley, venta de bienes muebles. Esos son muebles porque se pueden mover. Y esa parte es muy, muy interesante, porque también hay el tema de que ya ves que se los venden por medio de las redes, Facebook, Instagram, y llegan y lo que hacen es robarte los papeles y robarte el dinero. Que la canción. O luego te hacen las transferencias, que es que la falsamente, y de repente la quitan y ya no tienes tu dinero. O llegan y literal te roban el carro. Porque la mayoría de la gente cuando va a vender su carro lleva hasta los papeles. Sí. No. Y vamos a hablar de eso. ¿Cómo evitar ese tipo de fraudes con los carros de compra y venta robados? Prometo regresar a echarme otro café, Mariana. Gracias, yo que no me acabo el mío, pero es un gustazo y es un honor estar contigo, Gil. Muchas gracias. De verdad. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio, patrón.